Continuando con el ejercicio 3, ahora vamos a hacer el 3.2, en el cual nos dan los siguientes conjuntos. Tenemos un conjunto U, que es el universo, tenemos un conjunto A y un conjunto B. Como primer inciso nos pide el complemento de A. Si nos fijamos, cada conjunto no está especificando a qué conjunto pertenece, si son los enteros, los naturales o los reales. Por tanto, vamos a interpretar que esto pertenece a todos los reales, por eso son intervalos. Entonces hay que ubicar en la recta de números reales los intervalos de cada conjunto. Vamos a anotar entonces, basándonos en el conjunto universo, que viene desde el -4 hasta el 5, vamos a poner aquí el 0, hacia la izquierda vamos a poner los negativos, -1, -2, -3, -4 y -5. Y hacia la derecha vamos a poner hasta el número 5, positivos. Iría un poquito más hacia la derecha, tendríamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, para hallar el complemento del conjunto A, hay que restar, hay que hacer una diferencia. El conjunto U diferencia el conjunto A. Para eso hay que ubicar cada intervalo. Primero vamos a ubicar el intervalo del conjunto U, que me indica que es desde -4 hasta 5. Hacemos un pequeño círculo en el -4. Como no tiene igualdad este intervalo, a este pequeño círculo no se lo pinta. Ubicamos el otro punto, que es el 5. Encima del 5 hacemos un pequeño círculo. Como tiene una igualdad, hay que pintar este círculo indicando que se trata de un punto cerrado. Y hay que unir estos dos puntos para que de esa forma tengamos el intervalo del conjunto universo. Ese es el intervalo de U. Un poquito más arriba vamos a hacer el conjunto A, que viene desde -4 también, pero hasta 2. Entonces un poquito más arriba hacemos un pequeño círculo también en el -4, no lo pintamos porque tampoco tiene igualdad. Ubicamos el punto 2 que está aquí, y a ese punto sí lo pintamos porque tiene igualdad. Ahora simplemente hay que juntar estos dos puntos, y de esa manera tenemos el intervalo del conjunto A. Como se trata del complemento, debemos hacer una diferencia, U menos A. Lo que se debe hacer es simplemente borrar. Vamos a agarrar el borrador y vamos a empezar a borrar el conjunto que viene justamente desde este punto, que es el -4. Vamos borrando a ambos. Entonces vamos a borrar desde el -4, llegamos hasta el punto 2, que es del conjunto A. Como es un punto cerrado, al borrarlo, abajo vamos a tener simplemente un punto abierto. Esto lo está borrando y nos quedamos con un punto abierto en el 2. Y terminamos de borrar todo esto y nos quedamos con este intervalo que viene desde 2 hasta 5. Y ese sería el resultado del complemento de A. Es una X tal que esa X está desde 2 hasta el 5. Y ese sería el resultado de nuestro primer inciso. Vamos a hacer el inciso B. Nos pide un inciso B, entonces para ello voy a borrar esta zona, solamente vamos a usar esta zona de la pizarra. Entonces para eso vamos a ir borrando el inciso A. Borramos. Y ahora tenemos que hallar un inciso B. El inciso B en el examen nos pide la intersección, A intersección B. Ahora vamos a hacer el inciso B de este ejercicio. En el inciso B nos pide hallar la intersección de A y B. Vamos a usar todavía esta recta de números reales y vamos a ubicar cada intervalo. El primer intervalo que debemos ubicar es el que pertenece al conjunto A, que viene desde -4 hasta 2. Hacemos un pequeño círculo en el -4.
Ese círculo no lo vamos a pintar porque no tiene igualdad a este lado. El otro punto es el 2, entonces encima del 2 hacemos un pequeño círculo y lo vamos a pintar porque aquí tiene una igualdad. Pintamos este círculo y unimos estos dos puntos para generar el intervalo que viene desde menos 4 hasta 2, y eso pertenece al conjunto A. Esto es del conjunto A. Ahora debemos ubicar el que es del conjunto B. Del conjunto B también es un intervalo que viene desde menos 2 hasta 5. Un poquito más arriba, entonces, sobre el número menos 2, vamos a hacer un círculo y ese círculo lo vamos a pintar porque aquí tiene igualdad. El otro punto es el 5, ubicamos el 5. Ahí hacemos un pequeño círculo, también lo vamos a pintar porque tiene igualdad. Y juntamos estos dos puntos, desde el menos 2 hasta el 5, y de esa manera se genera el conjunto B. Cuando estamos hablando de intersección, estamos hablando de una zona en la que justamente se van a intersectar todos los elementos de los dos conjuntos. Vamos a trazar unas líneas internas por debajo del intervalo del conjunto A. Estas líneas vienen desde el menos 4 hasta el 2. Y para el conjunto B también vamos a hacer, pero desde el menos 2. Desde el menos 2 seguiríamos con las líneas hasta llegar al punto 5. Y como nos pide hallar el intervalo es aquella zona en la que se están entremezclando los dos colores, naranja con verde. Y ese viene desde el menos 2, es decir, vamos a decir que el resultado es un x tal que ese x está entre menos 2, desde menos 2, le ponemos igualdad porque este es un punto cerrado, la x ahí al medio, ponemos otro símbolo a este lado, nos fijamos, este punto que era del conjunto A, este punto estaba cerrado, este punto es el 2, entonces también le ponemos una igualdad hasta el 2 y cerramos las llaves. Entonces el intervalo resultante es solamente desde el menos 2 cerrado hasta el 2 también cerrado. Este es el intervalo resultante de A intersección B. Entonces borramos esta parte que es del inciso B y también vamos a borrar lo que se había hecho de los intervalos de cada conjunto. Y vamos a usar todavía la recta de números reales, la vamos a mantener porque aún vamos a necesitar graficar. Y tendríamos un inciso C. El inciso C nos pide lo siguiente, según el examen, tenemos que hacer una diferencia A menos B. Esto también será igual a un x tal que, y aquí debemos anotar el intervalo resultante que es de A menos B. Entonces necesitamos ubicar primero el intervalo A. El intervalo A viene desde menos 4, no lo pintamos, hasta el 2, a ese 2 sí lo pintamos y unimos estos dos puntos y este sería el intervalo del conjunto A. Necesitamos ahora el otro conjunto que es B. Vamos a hacer un poco más arriba para el intervalo del conjunto B, desde el menos 2, a ese menos 2 lo pintamos, hasta el 5, ubicamos el punto 5 aquí, lo pintamos también y juntamos estos dos puntos y de esa manera tenemos el intervalo del conjunto B. Este sería del conjunto B. Como nos pide una diferencia, es una resta, nos dice que al conjunto A le debes borrar el conjunto B. Por eso es que vamos a borrar todo lo que le pertenece a B. Todo esto es B, entonces vamos borrando el conjunto B, borramos, seguimos borrando, llegamos hasta ahí y nos fijamos que este es un punto cerrado. Al ser un punto cerrado, se va a borrar esta parte que es del menos 2 y aquí solamente tendremos un punto abierto. Y terminamos de borrar esto y simplemente nos queda desde menos 4 hasta 2. Y ese sería el intervalo resultante, es decir, desde menos 4 hasta 2. Un intervalo abierto, desde menos 4 hasta 2. Y ese sería el resultado del inciso C. Necesitamos ahora hacer el inciso D. Para eso también necesitamos borrar la pizarra. Vayan poniéndole pausa al video y copien lo que se está resolviendo. Para un inciso D, entonces necesito borrar esto.
También vamos a borrar este intervalo resultante y anotamos lo que es del inciso D. El inciso D nos pide la unión A unión B. Para el inciso D se nos pide la unión de A con B. También será un intervalo para todo X tal que, y aquí debemos anotar el intervalo resultante. Vamos a anotar los intervalos de cada conjunto. Del conjunto A viene desde el menos 4 hasta 2. Nuevamente en el menos 4 un pequeño círculo hasta el 2. Ese círculo lo pintamos porque tiene igualdad. Juntamos estos dos puntos desde el menos 4 hasta el 2 y luego ubicamos el del otro conjunto, que es del conjunto B, desde menos 2 hasta 5. Desde menos 2 allá arriba lo pintamos porque tiene igualdad, hasta el 5 también lo pintamos porque también tiene igualdad. Unimos estos dos puntos y generamos el intervalo que sería del conjunto B y el otro sería del conjunto A. Como habla de una unión, nos dice que según esta definición de la unión de dos conjuntos debemos usar en su totalidad todos los elementos de ambos conjuntos, de los dos. El A empieza desde el menos 4, entonces vamos a poner menos 4. Como no es un punto cerrado, no está pintado, le ponemos simplemente menor. Al medio ponemos la X. Y el B termina ¿dónde? Termina en el 5. El A termina en el 2 y este es un punto cerrado, es decir que se está incluyendo el 2 y continúa hasta el 5 y el 5 también se incluye porque es un punto cerrado, es decir que la unión de esos dos conjuntos es un intervalo que viene desde el menos 4 abierto hasta el 5 cerrado y este es el intervalo resultante y esa sería la respuesta del inciso D. Con eso estaríamos concluyendo el ejercicio número 2, el 3.2, perdón, y nos faltaría de este examen publicar en videos la resolución del ejercicio 4 y del ejercicio 5, y con eso culminaríamos la explicación de este primer examen que se ha tomado hace unos semestres atrás para los estudiantes del licenciado Beltrán.